Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa, en unos minutitos más, vamos a estar conversando con Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, para conocer, entre otras cosas, de qué se trata el programa Desendeudadas que anunció el gobernador Axel Kicillof. Y también viene Valeria Salech, la vas a conocer, la conocés seguro, es la fundadora de Mamá Cultiva. Vamos a hablar del proyecto que tiene media sanción administrativos que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa, en unos minutitos más, vamos a estar conversando con Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, para conocer, entre otras cosas, de qué se trata el programa Desendeudadas que anunció el gobernador Axel Kicillof. Y también viene Valeria Salech, la vas a conocer, la conocés seguro, es la fundadora de Mamá Cultiva. Vamos a hablar del proyecto que tiene media sanción del Senado y tal vez pierde la posibilidad de sancionarse este año para regular la producción industrial de cannabis medicinal. Y tenemos YAPA, un proyecto que se aprobó en Chaco que establece 2 días de inasistencias justificadas por día menstrual. ¿Qué te parece? ¿Te parece que está bueno para las estudiantes en la provincia de Chaco? De eso, todo eso en Punto Género. Así presentamos. Llegó el gobierno bonaerense desde la Secretaría de Género de la CTA de los Trabajadores, cargo que ocupaba desde 2010. Desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, integra su gabinete. Soy orgullosamente sindicalista, feminista y peronista, 3 identidades históricamente demonizadas, se define. Vive en la localidad de Ringuelet, cerca de La Plata, a 1,5 cuadras de su casa de la niñez. Dice que es su lugar en el mundo. Su primera experiencia laboral fue como promotora de un servicio de entregas a domicilio. Tenía 18 años y se vio forzada a renunciar por el acoso muy pesado que el dueño del emprendimiento ejerció sobre ella. Hoy nos visita en Punto Género Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mariana? Un gusto saludarte. Bueno, me alegro. Se cumplen casi 2 años, ¿no?, del inicio de tu gestión. ¿Cómo pensás que le mejoró la vida a las bonaerenses este ministerio, este nuevo ministerio que de alguna forma, bueno, fuiste formando a lo largo de esta gestión? Es un enorme desafío, ¿no?, construir una nueva institucionalidad estatal. Nosotras cuando llegamos era el antecedente, que era el Instituto de las Mujeres, era mínimo, ¿no?, pensando además en la escala de una provincia como la nuestra, de 135 municipios, 17 millones de habitantes. Esa fue la convocatoria del gobernador Axel Kicillof, a generar una estructura que pueda dar respuesta a temas tan importantes como es incluir la erradicación de las violencias de género, construir políticas para la igualdad de género y que se aborden temas de desigualdades muy históricas, muy estructurales. En ese camino, yo te diría, nosotras trabajamos muy fuerte para lograr territorialidad y para que esto se expanda en los municipios, porque son los lugares de cercanía. Y ahí es donde las personas tienen que recibir la atención, la respuesta temprana. Y en ese sentido, mira, nosotros logramos, creo que más de 75 localidades crearon áreas, las jerarquizaron. 40, 45 son nuevas áreas, lo demás son rejerarquizaciones. Y además construcción de equipos interdisciplinarios para la atención de la violencia, de líneas telefónicas o de líneas de WhatsApp en el contexto de la pandemia. Los municipios dan cuenta, por ejemplo, de un crecimiento hasta de un 70% en las atenciones. En casos en caso de violencia de género. En casos de violencia de género. ¿Qué significa esto para las bonaerenses? Que tienen lugares a donde antes no se llegaba.
En muchos municipios, gracias al apoyo además del programa Comunidades sin Violencia que creamos, que transfiere recursos económicos directos al municipio y asistencia técnica para fortalecer la atención, han descentralizado en el municipio. Entonces no solo tienen en la ciudad cabecera equipos de atención, sino que también lo tienen en localidades que a veces son 60 kilómetros, más de 100 kilómetros. Así que hay mucha más presencia del Estado municipal, provincial, nacional, dando respuesta y articulando políticas donde antes no había nada. O sea que esto es una diferencia muy significativa. Ahora, vos señalás que son 75 los que tienen ahora alguna institucionalidad vinculada a políticas de género, mujeres, diversidad. Quedan unos 60 que todavía no la tienen, ¿no? No. Yo lo que dije es, tienen, los 135, okay. Bueno, los 133 tienen algo. Bien. Porque algunos ya tenían áreas de género. 75 las jerarquizaron esas áreas y más de 40 es creación porque no tenían nada. Hoy estamos prácticamente en casi la totalidad de los municipios de la provincia con ámbitos de género. Nosotros tenemos un área de planificación y seguimiento de la gestión y allí los programas que el Ministerio ha creado, que son más de 15 programas, el área de seguimiento nos hizo un corte al mes de octubre y mínimo en los 135 municipios el Ministerio llegó. Mínimo 5 o 6 programas ya están presentes en toda la provincia. Mira, o sea que hay acciones de género en toda la provincia. Decías que aumentaron alrededor de un 70% las atenciones. ¿Esto es porque ustedes analizan que en pandemia se dio un incremento de las situaciones de violencia o porque hay más mujeres que han tomado conciencia y se acercan a un lugar donde pueden recibir algún tipo de atención? Creo que hay una combinación de esos factores. Evidentemente se han agudizado las conflictivas sociales en el contexto de la pandemia. Quedarse en casa, la incertidumbre, la muerte de seres queridos, ha afectado el orden de las relaciones interpersonales muchísimo. Creo que hay algo que todavía tenemos mucho para trabajar porque hay problemas socioeconómicos, laborales, que se miden en las encuestas, la pérdida de trabajo que afectó más a las mujeres, pero la afectación emocional de la población a escala global es inmensa. Y problemas como la violencia de género, los consumos problemáticos, las temáticas de salud mental, el maltrato infantil. Hemos tenido estas semanas algunas temáticas en escuelas gravísimas, muy graves, de denuncias de abuso, pero de respuestas con un nivel de violencia hacia la escuela que no habíamos visto en otro tiempo. Entonces acá me parece que esto ha ocurrido en la sociedad. Se construyó una mesa convocada por la ministra de Educación con desarrollo, con salud, con justicia. Nosotras estamos trabajando qué abordajes se hacen hacia interdisciplinarios, interinstitucionales, hacia los territorios. Así que este es un factor del contexto social que nos produjo la pandemia, una situación de enorme excepcionalidad que no puede silenciarse ni negarse, al contrario, hay que abordarlo. Pero además hay más espacios de atención, o sea que hay un crecimiento del contexto de la violencia, pero también hay lugares donde alojar esa demanda. Y eso es una diferencia significativa, ¿no? Sí, pensaba que en febrero el año comenzó con el femicidio de Úrsula Bailo en la localidad de Rojas, y ahí lo que se veía que había un área de género que era muy débil, ¿no? Había una joven a cargo, pero cuyo celular personal prácticamente era el que se utilizaba, no tenía mucho, bueno, no habían podido darle respuesta porque se había pedido un botón antipánico a la justicia en este caso había intervenido tarde y mal. Ahí también encontramos que cuando hay algún caso como este que estalla, ¿no? Un policía bonaerense que tenía denuncias previas, pero que la institución no había tomado medidas, le había sacado el arma, pero seguía por ahí dando vueltas, no se había tomado una decisión mucho más fuerte. Esa sensación de que por ahí hay, pero falta siempre un poco más para llegar antes, ¿no?
Claramente se ha avanzado en eso y todavía hay que trabajar muchísimo más. Que no alcanza es evidente, porque además de lo que nos tenemos que hacer cargo es que es una problemática enorme, extendida. Yo te voy a dar un dato para ver la dimensión de dónde hay que intervenir y sobre todo en un tema que necesitas, vos lo mencionaste, que articulen responsables municipales, responsables provinciales, poderes ejecutivos y poder judicial, policía, fiscalía, juzgados de paz, áreas de género, espacios de salud que atienden. Es compleja además la intervención, porque además como juntan factores interpersonales, en la violencia nosotros sabemos que hay un ciclo, que hay idas y venidas, hay momentos de denuncia, momentos de revuelta, vinculación. Es complejo el proceso de la salida de la violencia. Además es un proceso que por ahí empieza con una denuncia, pero tiene marchas adelante, marchas atrás. Pero bueno, necesitas un Estado que intervenga de modo muy inteligente y que esté para responder como corresponde. Y yo te decía un dato. A nosotros el Poder Judicial nos daba un dato. Juzgados de familia y juzgados de paz que reciben las denuncias de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar de la provincia, el 60% de las denuncias que tramitan es en esta ley. 160.000 denuncias al año. Wow. Y no estamos hablando de penal, que tienen una cifra más o menos similar. Bueno, pero algunas veces no es otro caso. Algunas veces el mismo tiene denuncia en familia y denuncia penal. Entonces es gigantesco y siempre se ha subestimado. Es la primera vez que se crea un ministerio. Claro. ¿Y qué se dice? Como dijo el gobernador, esto lo ponemos en el principal lugar de gestión y ponemos a los principales decisores de la política pública a discutir lo que hay que hacer, a colocar recursos, a crear programas. Es lo que hicimos este tiempo y lo que tenemos que seguir haciendo porque todavía no alcanza. No, lo que vemos es que las cifras de femicidios se mantienen más o menos estables, lamentablemente. No es que tuvieron un aumento estrepitoso, pero no bajan, ¿no? Es como que hay un núcleo duro de, bueno, un femicidio cada 30 horas aproximadamente en el país y en la provincia de Buenos Aires se replica estas cifras, ¿no? Y yo te digo que en el contexto de pandemia nosotros debemos contarlo como un factor tremendo, con cifras que está clarísimo que tenemos que reducir, pero es muy importante que no se hayan aumentado. No sé qué hubiese pasado si no tendríamos ministerios en el contexto de la pandemia. A mí me decía la responsable de género de Río de Janeiro, que tuvimos un diálogo compartiendo experiencias de los dos estados subnacionales de las áreas de género. Ella nos contaba que en Río de Janeiro aumentó un 300% los femicidios en el contexto de la pandemia. Tremendo. Estos son datos, hay que mirar el contexto de qué ocurrió en otros países. Nosotras decimos, mira, el área de casos críticos y alto riesgo que lleva adelante Silvina Perugino es un área que se creció muchísimo. ¿Por qué? Porque trabaja justamente en ver cuando hay falta de respuesta institucional, trabaja en articular poder judicial, policía, área de género, atendió más de 7.500 casos. Esas situaciones que se pudieron articular y dar respuesta, en muchos casos salvó vidas porque fueron de enorme riesgo. Nosotros estamos por presentar ahora un informe de intentos, el segundo informe de intentos de femicidio, que se tramitaron a través de la línea 144. Es muy impactante escuchar lo que significan esos relatos y esas situaciones, porque hay algo que la violencia ha traído en este tiempo, que tiene una modificación en el modo que la violencia se ejerce. Y esa modificación tiene que ver con más celeridad en el nivel de la crueldad y más rapidez en que esa violencia pone en riesgo de vida a la pareja. Antes nosotras, cuando se empezó a hablar de esto, Mariana, vos que hace tanto tiempo como yo que estamos en esto, bueno, yo más grande, más aún. No tanto. ¿Qué pasaba? De 20 años, 25 años, 15 años de pareja, y que esa violencia no tiene... recrudecía, pero muchas veces era crónica, ¿no? Una cronicidad tenía. Hoy capaz que en una relación de 3 meses pone en riesgo la vida de la pareja.
Digo, de esto también hay que tomar nota, porque eso también nos interpela con los mecanismos institucionales para las respuestas, y ahí el Poder Judicial alerta. Nosotros hicimos algo en una mesa interministerial que construimos para las situaciones de alto riesgo, que fue un decreto del gobernador que sacó una matriz única de riesgo. No contábamos con ese instrumento, porque lo primero que tenés que hacer cualquier institución que intervenga es determinar el riesgo de vida, para que no nos pase. Bueno, vos hablabas de Úrsula Baino y tantos otros casos de ese tipo, que se desestimó el riesgo frente al que se estaba, ¿no? Sí, digo, te escucho y yo que te conozco hace tantos años y sé de tu compromiso y de tu trabajo y de que sabés del tema. Entonces eso también genera, es decir, qué bueno que más allá que siempre falta y que no es suficiente, que se esté trabajando la nombrabas a Silvina Perugino y sabemos tantas otras mujeres con trayectoria en esta temática que saben de qué se trata y la importancia de eso como primer paso, ¿no? De quienes estén al frente de una política pública, que sepan de qué se trata. Eso, nada, lo quería destacar porque tal vez quienes no te conocen tanto no saben que Estela lleva, no sé, más de 20 años, justamente, que fuiste una de las creadoras del 0800 en su momento, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. El primero que hubo para llamar mucho antes, antecesor del 144, y en momentos en que no había tanta institucionalidad para dar respuesta. Así que eso lo quería subrayar. Te paso otro tema. Se anunció hace poquito el gobernador el programa Desendeudadas que lo manda con el presupuesto del año próximo a la legislatura. ¿De qué se trata Desendeudadas? Bueno, la verdad es un programa que creamos con mucha expectativa, que está justamente, como decías, en debate pendiente del presupuesto. Tiene 2 artículos. Uno que crea el programa para el desendeudamiento de mujeres de sectores vulnerables y el segundo que crea un fideicomiso especial para este programa. Yo decirte que, bueno, este programa surge justamente porque hay un tema que hoy además está muy candente en el debate público, que es la deuda del país con el Fondo Monetario. Y uno ve como hay un debate fuerte de soberanía nacional, de posibilidad de desarrollo y que los endeudamientos no te posibilitan. Y el sistema financiero mundial, en la escala a la que actualmente vivimos, hace lo mismo para las personas y los hogares. Y esto es tremendo para los hogares de los sectores populares y especialmente para las mujeres, afrontar deudas para gastos corrientes, deudas de alquileres, deudas de alguna asistencia sanitaria, de pago de servicios. Bueno, es realmente muy dramática esta situación del endeudamiento de los hogares pobres. ¿Lo han mensurado? ¿Lo han mensurado? Pues son estas deudas que son usurarias, ¿no? Estos prestamistas que muchas veces le sacan intereses que son exorbitantes, o incluso con la ANSES, que tenían esos créditos incorporados automáticamente, ¿no? Vos tenés todo tipo de deudas, ¿no? De deudas con tarjetas tradicionales, pero sobre todo esas no bancarizadas o semi, porque son formales igual esas tarjetas, pero que te cobran 200% de interés. Claro. Sí, una barbaridad, es una barbaridad. 200%, una cosa que está fuera de escala absolutamente. Pero ¿qué te dicen? Con solo tu DNI lo tenés y con eso te atrapan en un sistema que realmente es asfixiante. Y las mujeres, además, somos muy responsables en el cumplimiento y el pago de nuestras deudas. Y entonces, bueno, esto lo charlamos mucho con Juliana Di Tulio, es un programa, ella era directora del Banco Provincia, y cuando charlamos muchas iniciativas, siempre decimos, el sistema financiero, dice Juliana, si hay algo machista, masculinizado es el sistema financiero. Y fuimos charlando esta iniciativa y hubo un trabajo de muchos meses del Banco Provincia, Hacienda y nuestro ministerio, y se construyó esta propuesta que va a ser la primera experiencia en el país y creo que en el mundo, porque cuando se escuchó llegamos del feminismo del mundo a muchas consultas de cómo era esto, porque es un tema, la deuda es con nosotras, es una consigna del feminismo. Y el planteo es tomar un ejemplo. Este fondo de fideicomiso va a negociar con las tarjetas las deudas de las mujeres, nuestra población, para iniciar. Prioritaria que pusimos son las mujeres que tienen AUH con niños hasta 6 años o embarazadas.
y que están endeudadas en estos circuitos. Un ejemplo, si vos tenés una deuda de 30.000 pesos con una de estas tarjetas, en general las cuotas son cortas, son un año de deuda que te dan, al 180%. Terminás pagando 5.000, 5.500 pesos por mes de cuota. ¿Cuánto, perdón? 5.500 pesos por mes más o menos de cuota. Y recibiste 30.000 pesos. O sea, pagás un montonazo, al final es un montón. Un disparate. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Recibir esa deuda, el fondo fiduciario la renegocia y la salda con la financiera, y a la mujer se le ofrece 6 meses de gracia y un pago que puede ser hasta 60 cuotas, pero va a pagar 600 pesos por mes. ¿Y qué es? Digamos, es accesible el monto, la incorporamos en un sistema más virtuoso, le damos deuda, no le damos un subsidio. Esa deuda el pago mensual que hagan va a alimentar ese fondo fiduciario para que podamos ampliar la población a la que lleguemos. Es una inversión muy importante que va a hacer la provincia de Buenos Aires con esto, pero además también llegamos a sectores de mucha vulnerabilidad para poder trabajar en formación, en acceso a otros derechos que a veces hoy no estamos llegando a esos sectores. Así que la verdad que tenemos mucha expectativa en este programa, que una vez que se vote el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, ya saldrá el decreto y las resoluciones que ponen todos los dispositivos para su funcionamiento, que lo tenemos ahí en marcha, así que para nosotras es un programa que tenemos con enorme expectativa para su desarrollo. Bueno, Estela, muchísimas gracias por este diálogo, poniéndonos un poco al día de lo que ha sido este año de gestión, saliendo, esperemos, de pandemia y pensando en el 2022. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, un fuerte abrazo, Mariana, para vos también. Y nosotras y nosotros vamos a la pausa y ya seguimos con más Punto Género. No te vayas.